lo recibimos con un fuerte y caluroso. Queremos destacar también la presencia en esta noche de Katia Contreras, cónsul adjunta de Chile en Tacna. Tenemos aquí presente. Y el señor Jorge Pino, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tacna. Nuestro amigo Robert Palmo Vitroso no va a estar solo, él va a estar acompañado por un selecto grupo de panelistas. Vamos a escucharlos uno por uno. Y van subiendo por favor al estrado. Recibimos con fuerte aplauso a Ernesto Trabuco Casadé. Giuseppe Rochetti Figueroa. Renza Rimasa de Miranda. Pedro Peralta Casani. Freddy Gambetta Urillo. Bien, dejamos la conducción de este conversatorio en manos y a la voz del doctor Robert Palmo Vitroso. Muchísimas gracias. Ahora sí. Ahora sí. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, muy amable por la palabra de presentación. Tengo el alto honor de conducir esta parte de este programa tan singular, esta serie de actividades que estamos esta semana con una múltiple organización sumamente solidaria y atractiva de esta relación tan importante de dos colectividades históricas también. Me ha dejado mis abuelos, mi papá, que han venido de Italia en esos años. Siempre, siempre giraba en torno a la comida, a la cocina en casa, ¿no? Íbamos los domingos de pesca y ahí nació la afición por la pesca, ¿no? Es una parte de eso. Y mi abuelo con los olivos, igual, lo mismo, hemos seguido un buen tiempo tratando de seguir, ¿cómo se llama? La manera de trabajar los olivos que tenían en ese tiempo, ¿no? Y ya poco a poco se fue pues modernizando. Mi abuelo también, ¿cómo se llama? Aprendí a hacer un poco de embutido, hacían los vinos en la casa, ellos hacían todo. O sea, no había normas para hacer ese tipo de cosas, se criaban sus chanchitos, hacían sus embutidos, y todo giraba en torno a la familia. No había restaurantes tampoco donde ir a almorzar los domingos, entendiendo que la colonia que vino eran genoveses, trabajadores todos, 24 horas del día, trabajo. Y los domingos se reuníamos todos en familia. Como dice Tito, la mayoría de italianos que vinieron acá eran genoveses, pero más la actividad a la que vinieron ellos fue trabajando, que venían de la pobreza de la guerra, ¿no? Entonces, las cocinas eran en casa. Algunos vinieron con esposa italiana, otros vinieron y se casaron con peruanos, ¿no? Y exigían, o eran muy exigentes para la comida como la comían allá. Entonces les decíamos a sus esposas cómo tenía que ser la comida, y cuando ellos llegaban, las mesas eran inmensas porque toda la familia estaba ahí. Era como un patriarcado. Y se comían pastas, un grupo de ¿cómo se llama?, de italianos se juntaban y hacían los salumi. Los salumi son los embutidos. Le llamamos salumi porque son carnes saladas, ¿no? Entonces
se compraban entre un grupo de 6 o 7 muchachos y le sacaban la mugre al templo, que decían salame, mil cosas, ¿no? Todavía no había ese tipo de negocios. El restaurante no se veía como un negocio rentable, porque no había mucha población. Ahora sí, hay restaurantes que hacen comida italiana por montones. Como aportes, siempre me parece que fue de generación en generación. Hace 5 generaciones atrás llegó el primer inmigrante en Massa, se llamaba Estefan Massa, con un hijo pequeño y su señora. Fue antes del 50, más o menos, 1850. Y ahí se le muere a su señora, creo que en 1870 y tantos, cuando vino la fiebre amarilla en Italia. A lo cual tomó otro compromiso y ahí yo conozco de Manuel Rimasa, que es su hijo, el que vino pequeño, que se quedó sin mamá. Y ahí salió Fortunato. Todos estos pequeños regresaron a Italia a educarse. Y ahí retornaron otra vez al Perú. Fortunato fue uno de ellos. Los otros 2 hijos se quedaron en Santiago de Chile. Otro en Antofagasta, que era Rimasa, la farmacia Rimasa, porque él era y de ahí Fortunato se quedó hasta los 45 años dedicado al vino. Ahí con Palmieri me parece que estuvo en una sociedad y luego se regresa a Italia nuevamente con todas sus cositas, de las cuales yo traje cuando mi tía Iris, uno de los hijos que nació, porque sus 3 hijos nacieron en Tacna, inclusive mi papá, en 1906. O sea, nosotros ya tenemos más de 100 años acá. La única combinada soy yo, no soy tan buena. Los italianos fueron antes que yo, purísimos. De hecho, me dijo Robert, ¿qué ha quedado huella en ti? Yo le dije, bueno, que no quede huella, que no. Pero, a la verdad, la huella de todos nosotros ha sido el trabajo, como dice, todos. Y eran genoveses, todos eran genoveses. Inclusive, tan genovese era mi primer tatarabuelo que llegó acá, que se fue a morir a Italia y está en Génova, en Staglieno, ese cementerio. Así que de todas esas generaciones, como decía acá, que hablaban el genovés, todos hablaban genovés, era su primera lengua, que es un dialecto. Y luego aprendían el italiano, porque nacieron acá en Italia. Naturalmente en el colegio aprendieron el español. O sea, de hecho comenzaron a hablar ya 3 idiomas desde chiquitos. Lo que sucedió con mi papá, que se fue a Italia a los 14 años y regresó a los 24. Y de ahí fue socio con don Armando de Ferrari, porque primero fue empleado, pero lo hizo socio rápido por su preparación, porque tenía buena cabeza, en fin, ojalá yo hubiera tenido la mitad de la que tenía él. Yo le agradezco montones porque yo estoy aquí y he tenido la base de todo el negocio por él. Y le agradezco montones. Y ha sido mi gran maestro. Por tal razón, esto ha crecido. Cuando nosotros hablamos de progreso, de adelanto, de competencia, solemos recurrir a los índices, generalmente económicos, ¿no? Índice de desarrollo humano, PBI, exportaciones. Para los que les gusta más el deporte, se van a ver el medallero olímpico. Es decir, tenemos una serie de instrumentos que nos permiten medir la fortaleza de los países, de las naciones. En el siglo XIX, la cosa era un poco diferente. Uno de los indicadores para poder medir el adelanto de los pueblos era el cosmopolitismo, lo cosmopolita, es decir, esa confluencia de culturas que había en un territorio.
Precisamente cuando vemos la experiencia sudamericana, observamos mucho de ello. Por ejemplo, han estado hablando de genoveses, muchos de ellos empiezan a llegar a países como la Argentina, aquellos que son hinchas del fútbol, Boca Juniors, se los conoce como los ceneices porque viene de los genoveses, ¿no? Ese es el apelativo. Llegan a Argentina, algunos alemanes se instalan en Sao Paulo, también en Argentina, y la pregunta nace de ahí, ¿no? ¿Por qué existe una colonia fuerte en Tacna? Si pensamos en el siglo XIX, no tenemos el canal de Panamá, así que era más fácil instalarse, apostar por el Brasil, por Argentina, antes que por el sur peruano. Entonces ahí viene a tallar el contexto, y es un contexto bastante favorable. Precisamente la dama mencionaba que más o menos antes de la década de 1850 llegan sus primeros antepasados. ¿Qué pasaba en el Perú en la década de 1840? Empieza el boom del guano, empieza a aparecer el salitre en el extremo sur de la provincia de Moquegua con capital en Tacna, es decir, la zona de Tarapacá. Arica empieza a convertirse en el puerto natural del ex Alto Perú, ahora Bolivia. Es más, cuando uno va a los indicadores de mediados del siglo XIX, descubre que el segundo contribuyente de la República del Perú, después de Lima, era la provincia de Moquegua con capital en Tacna. Es decir, había un contexto favorable para que se puedan instalar migrantes y de así poder hacer. Hablo de los italianos, me acuerdo del primero, del precursor. Estoy acordando de Julio Lospiosi. Julio Lospiosi, que hay una calle en Tacna, Julio Lospiosi. El nombre se lo puso el doctor Ausi. Lospiosi acompañó a Cela el 20 de junio de 1811, el primer grito de libertad. Julio Lospiosi descendía del Papa Lospiosi. Bien. Posteriormente yo me voy a ocupar ahora muy rápido de la presencia de los italianos y de lo que sufrieron a raíz de la toma de Tacna del 26 de mayo de 1880. Esto no se dice, esto no se escribe. Lo más o menos lo he investigado, tengo varias crónicas al respecto. Y los italianos peruanos, residentes en el territorio peruano, en Iquique, en Arica, en Tacna, presentaron la queja ante el gobierno de Italia para que a su vez reclamara ante el gobierno de Chile por los despojos a los que habían sido, víctimas. Y se formó un tribunal arbitral ítalo-chileno en septiembre de 1884 y en mayo de 1885. Entre los más próximos que reclamaron por los abusos que habían sufrido estuvo Domingo Pechetto. Domingo Pechetto fue en Arica el último alcalde de Arica. Hay documentos en los cuales él acopia una serie de víveres para apoyar a la niñez, inclusive hasta la víspera del 7 de junio. Y en Tacna destaco la presencia de Tomás Maquiavelo, que en la sala hay descendiente de Tomás Maquiavelo. Tomás Maquiavelo era nacido en Trapalgo, había llegado a Tacna, tenía una chacra, era un próspero agricultor, y los días 2, 28 y 29 de mayo, le saquearon la chacra, robaron los animales, la maquinaria que tenía, etc. Este señor Maquiavelo, ¿no? El agente italiano, el agente del gobierno de Italia, que era Roberto Magliani, también hace constar que son 75 los italianos que reclamaron por haber sido agredidos, despojados de sus bienes por los invasores, sobre todo del primer grupo que ingresó a Tacna, que fueron los carabineros de Yungay.